El sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas de la Sierra Madre cuando Rosa Méndez abrió los ojos en su pequeña casa de adobe en San Miguel Tlacotepec, Oaxaca. A sus 58 años, cada amanecer era un recordatorio doloroso de lo que estaba perdiendo. La habitación, que antes conocía en cada detalle, ahora era solo un borrón de sombras y formas difusas. Se incorporó despacio, tanteando la pared áspera con la mano hasta encontrar el pequeño espejo colgado junto a la ventana. Se acercó, entrecerró los ojos, y apenas pudo distinguir el contorno de su propio rostro. Era como mirar a través de un vidrio empañado, como si una niebla perpetua se hubiera instalado entre ella y el mundo. «Dios mío», susurró, tocándose los párpados con dedos callosos por décadas de trabajo en el campo. «Ya casi no veo nada». Las cataratas habían avanzado más rápido de lo que esperaba. Hacía 2 años, cuando el doctor del centro de salud le había dado el diagnóstico, Rosa todavía podía distinguir los colores de las flores en su jardín, las expresiones en los rostros de sus vecinos. Ahora, todo era un paisaje borroso de grises y marrones, donde las personas eran apenas siluetas que se movían en la distancia. Se vistió lentamente, palpando cada prenda que colgaba del clavo en la pared. El huipil bordado que su madre le había regalado hacía 30 años, la falda de manta gastada pero limpia, el rebozo azul que usaba para cargar leña. Cada movimiento era deliberado, calculado. Había memorizado cada rincón de su casa. 3 pasos hasta la puerta, 5 hasta la mesa, 7 hasta el fogón de leña donde preparaba sus alimentos. En la cocina, encendió el fuego con la práctica de toda una vida. Las llamas bailaron frente a ella, apenas visibles como manchas anaranjadas en su campo de visión. Puso el comal sobre las brasas y comenzó a preparar las tortillas del día. Sus manos conocían el ritual: tomar la masa, formar la bola perfecta, aplastarla entre las palmas, colocarla en el comal caliente. No necesitaba ver para hacer lo que había hecho miles de veces. Pero el miedo estaba ahí, constante como el latido de su corazón. ¿Qué pasaría cuando ya no pudiera ver nada? ¿Cómo trabajaría en su pequeña milpa? ¿Cómo caminaría por los senderos pedregosos del pueblo sin tropezar? ¿Cómo vendería sus tortillas en el mercado si no podía distinguir las monedas que le daban? El sonido de pasos en el camino de tierra la sacó de sus pensamientos. Entrecerró los ojos hacia la puerta abierta y distinguió la silueta familiar de su vecina, doña Lupita, quien se acercaba con su andar característico. «Buenos días, Rosita», saludó Lupita desde el umbral. «¿Ya estás haciendo las tortillas?» «Buenos días, comadre. Pásale, pásale». Lupita entró y se sentó en una de las 2 sillas de madera que Rosa tenía en su cocina. Era una mujer robusta de 60 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado. Había sido la partera que ayudó a Rosa a traer a sus 3 hijos al mundo, y desde entonces eran inseparables. «¿Cómo amaneciste hoy?», preguntó Lupita, aunque por el tono de su voz, Rosa supo que su amiga ya conocía la respuesta. «Peor, comadre. Cada día veo menos». Rosa volteó las tortillas en el comal sin mirar, guiándose por el sonido del maíz al contacto con el barro caliente. «Esta mañana apenas pude ver mi cara en el espejo». «Ay, Rosita. Tenemos que hacer algo. ¿Ya fuiste otra vez al centro de salud?». Rosa soltó una risa amarga mientras retiraba las tortillas del fuego. «¿Para qué, comadre? Ya sabes lo que me dicen. Que necesito una operación, que tengo que ir a la ciudad, que cuesta un dineral. ¿De dónde voy a sacar yo ese dinero? Con trabajos me alcanza para comer». Era la pura verdad. Desde que su esposo Joaquín había fallecido hacía 5 años de un infarto fulminante mientras trabajaba en el campo, Rosa había sobrevivido vendiendo tortillas hechas a mano y cultivando una pequeña parcela de maíz y frijol. Sus 3 hijos se habían ido a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Mandaban dinero cuando podían, pero era irregular, y Rosa se negaba a pedirles más de lo que ya daban. «El doctor del centro me dijo que la operación cuesta como 30,000 pesos», continuó Rosa, sirviéndole a Lupita una taza de café de olla. 30,000 pesos, comadre. Es más de lo que gano en un año entero». Lupita suspiró profundamente, tomando la taza caliente entre sus manos. «Pues habrá que organizar algo. Una rifa, una colecta en el pueblo. No podemos dejarte así. No quiero ser una carga para nadie». Rosa se sentó frente a su amiga,
sus ojos nublados fijos en un punto indefinido. Ya bastante tiene cada quien con sus propios problemas. No digas tonterías. Este pueblo te conoce desde que naciste. Tu mamá era la curandera más respetada de la región, y tú has ayudado a medio pueblo con tus remedios y tus tortillas. Déjanos ayudarte ahora. Rosa sintió un nudo en la garganta. El orgullo luchaba contra la desesperación. Había pasado toda su vida siendo autosuficiente, trabajando de sol a sol, sin pedir nada a nadie. La idea de depender de la caridad ajena le resultaba insoportable. Ya veremos, comadre. Dios dirá. Lupita la conocía demasiado bien como para insistir. Cambiaron de tema, hablando sobre el clima, sobre las cosechas, sobre los chismes del pueblo. Pero ambas sabían que la conversación quedaría pendiente. Cuando Lupita se fue, Rosa salió al patio trasero con una cubeta para regar sus plantas de chile y tomate. El sol ya estaba alto, pero ella apenas percibía su calor intenso. Caminó despacio, contando los pasos, usando un bastón que había comenzado a cargar hacía unos meses. Cada piedra en el camino era un peligro potencial. Mientras regaba las plantas, escuchó el sonido de las campanas de la iglesia anunciando las 9 de la mañana. Era hora de ir al mercado a vender sus tortillas. Se limpió las manos en el delantal, tomó la canasta donde guardaba su mercancía envuelta en un trapo limpio, y salió a la calle. El camino al mercado era de unos 10 minutos a pie, pero para Rosa ahora era toda una odisea. Caminaba despacio, muy despacio, usando el bastón para detectar obstáculos. Los sonidos la guiaban, el ladrido de los perros, las voces de los vecinos, el rumor del arroyo que corría paralelo al camino principal. «Buenos días, doña Rosa», escuchó la voz de don Esteban, el dueño de la tienda de abarrotes. «Buenos días, don Esteban», respondió Rosa, volteando hacia donde creía que estaba el hombre, aunque solo veía una forma borrosa. «¿Va al mercado?» «Sí, señor. A vender mis tortillitas. Que le vaya bien». Rosa siguió su camino, el corazón pesado pero decidido. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Mientras pudiera mover las manos y hacer tortillas, no se daría por vencida. La oscuridad podía estar cerrándose a su alrededor, pero todavía le quedaba esperanza. Todavía le quedaba dignidad. Y eso, nadie se lo podía quitar. El mercado de San Miguel Tlacotepec era un hervidero de actividad cada mañana. Bajo el techo de lámina oxidada, los comerciantes acomodaban sus productos sobre mesas de madera o directamente en el suelo sobre petates. El aire olía a cilantro fresco, chiles secos, fruta madura y tierra húmeda. Rosa llegó a su lugar de siempre, una esquina cerca de la entrada donde llevaba más de 20 años vendiendo. Extendió su petate sobre el piso de cemento irregular y colocó cuidadosamente su canasta de tortillas. Sus manos palparon cada movimiento, asegurándose de que todo estuviera en orden. «Buenos días, Rosita», saludó doña Petra, quien vendía verduras en el puesto de al lado. «Buenos días, comadre». Rosa volteó hacia la voz, distinguiendo apenas la silueta redonda de su vecina de puesto. «¿Cómo vas con tu vista?». Era la pregunta que todos le hacían últimamente. Rosa forzó una sonrisa. «Pues ahí vamos, echándole ganas». La mañana transcurrió lenta. Rosa vendió algunas tortillas, sintiendo las monedas que le entregaban y contándolas con cuidado antes de guardarlas en el monedero que llevaba amarrado a la cintura. Cada transacción era un desafío. Distinguir billetes de monedas, dar el cambio correcto, no ser engañada por algún aprovechado. Cerca del mediodía, cuando el calor ya era sofocante y el mercado comenzaba a vaciarse, Rosa escuchó un sonido inusual, el golpeteo irregular de un bastón contra el pavimento, acompañado de pasos torpes y vacilantes. Entrecerró los ojos hacia el origen del sonido y distinguió una figura que se acercaba lentamente por el pasillo central del mercado. Era un hombre mayor, eso podía distinguir. Alto y delgado, con ropa que parecía sucia y raída. Llevaba un bastón blanco con el que tanteaba el camino frente a él. Un bastón como los que usan las personas ciegas. El hombre avanzaba con dificultad, chocando ocasionalmente contra los puestos. Rosa escuchó las quejas de algunos comerciantes cuando el anciano derribó sin querer una pirámide de naranjas. «Fíjese por dónde camina, señor», gritó el dueño del puesto, molesto. «Disculpe, disculpe», murmuró el anciano con voz débil,
agachándose para intentar recoger las frutas que había tirado. Rosa sintió una punzada en el pecho. Conocía esa vulnerabilidad, ese miedo de moverse en un mundo que no podía ver claramente. Se puso de pie con esfuerzo y caminó hacia el anciano, guiándose por el sonido de su voz. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó, tocándole suavemente el brazo. El hombre se sobresaltó y volteó hacia ella. Rosa pudo distinguir que tenía el rostro demacrado, la barba descuidada y gris. Sus ojos, cubiertos por una película blanca, miraban hacia la nada. «¿Quién es usted?», preguntó el anciano con desconfianza. «Me llamo Rosa. ¿Necesita ayuda?». Yo solo busco algo de comer». La voz del hombre temblaba. «No he comido desde ayer». Rosa sintió que el corazón se le encogía. El anciano no solo estaba ciego, sino que parecía estar en la más absoluta miseria. Su ropa estaba harapienta. Sus zapatos rotos dejaban ver los dedos de los pies llenos de tierra. «Venga conmigo», dijo Rosa, tomándolo del brazo con firmeza. «Tengo tortillas y puedo compartir con usted». «No tengo dinero para pagar», murmuró el anciano, avergonzado. «No le estoy pidiendo dinero. Venga». Rosa lo guió de vuelta a su puesto, ayudándolo a sentarse en el petate. Los otros comerciantes los observaban con curiosidad, algunos con desaprobación. Doña Petra se acercó y le susurró al oído a Rosa. «¿Quién es ese hombre? No lo había visto nunca por aquí». «No sé, comadre. Pero tiene hambre y está solo». Rosa desenvolvió varias tortillas y las colocó en las manos temblorosas del anciano. También le dio un pedazo de queso fresco que había comprado esa mañana y una pequeña botella de agua. «Coma, señor. Con confianza». El hombre comenzó a comer con una desesperación que partía el alma. Sus manos temblaban mientras llevaba la comida a la boca, masticando rápido, casi atragantándose. «Despacio, despacio», le dijo Rosa suavemente. «No se vaya a ahogar». Cuando el anciano terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y suspiró profundamente. «Dios la bendiga, señora. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene?». El hombre guardó silencio por un momento, como si dudara en responder. «Me llamo Tomás. Tomás Ramírez. Vengo de muy lejos. ¿Tiene familia aquí en el pueblo?». «No tengo a nadie». La voz se le quebró ligeramente. «Llevo meses vagando de pueblo en pueblo. A veces alguien me da algo de comer, a veces me corro de los lugares. Así es mi vida ahora». Rosa sintió una conexión profunda con aquel hombre. Ambos estaban luchando contra la misma oscuridad. Ambos enfrentaban el miedo de un mundo que no podían ver. Pero ella al menos tenía un techo, una comunidad que la conocía desde niña. Este hombre no tenía nada. «¿Dónde está durmiendo?». «¿Dónde puedo?». «Anoche fue debajo de un árbol, cerca del río». «Eso no está bien», dijo Rosa con determinación. «Mire, don Tomás, yo tampoco tengo mucho, pero tengo una casa pequeña con un cuarto extra donde guardaba el maíz. Está vacío ahora. Puede quedarse ahí unos días, mientras decide qué hacer». Tomás levantó la cabeza bruscamente, sus ojos ciegos dirigidos hacia Rosa. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». «Porque sé lo que es estar en su lugar». Rosa tocó sus propios ojos. «Yo también estoy perdiendo la vista. Sé lo difícil que es. Nadie debería estar solo en estas condiciones». Doña Petra, que había escuchado toda la conversación, se acercó con expresión preocupada. «Rosita, ¿estás segura? No conoces a este hombre. Podría ser peligroso». «No me parece peligroso, comadre. Solo es un anciano que necesita ayuda». «Aún así, ya está decidido». Rosa se puso de pie y comenzó a guardar sus cosas. «Además, dos personas casi ciegas juntas podemos ayudarnos mejor que uno solo». Tomás se había quedado callado, claramente emocionado por la bondad inesperada de aquella mujer. «No sé qué decir». «No diga nada. Solo venga conmigo». Rosa empacó lo poco que le quedaba de mercancía y ayudó a Tomás a levantarse. Tomó su brazo y comenzaron el lento camino de regreso a su casa. Dos figuras frágiles avanzando por las calles polvorientas de San Miguel Tlacotepec, guiándose mutuamente en su oscuridad compartida. Los vecinos los miraban pasar con curiosidad y susurros. Era inusual que Rosa llevara a un extraño a su casa. Algunos movían la cabeza con desaprobación, otros con comprensión.
Cuando llegaron a la pequeña casa de adobe, Rosa abrió la puerta y guió a Tomás hacia adentro. «Bienvenido a mi humilde hogar, don Tomás», dijo Rosa. «No es mucho, pero es seguro y tiene un techo que no gotea». Tomás se quedó parado en medio de la sala, todavía incrédulo ante lo que estaba sucediendo. «Hace tanto tiempo que nadie me trata con dignidad», murmuró. «La mayoría de las personas me ven como un estorbo, como basura humana. Pues aquí no es así». Rosa lo llevó hacia el cuarto trasero, que efectivamente estaba vacío excepto por un viejo petate enrollado en una esquina. «Aquí puede quedarse. Voy a traerle una cobija y algo más de comer». Cuando Rosa salió del cuarto, se apoyó contra la pared y cerró sus ojos nublados. No sabía por qué había hecho esto. No tenía mucho que compartir, pero algo en su interior le decía que era lo correcto, que aquel anciano había llegado a su vida por alguna razón. Afuera, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con colores que Rosa ya no podía ver. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola en su oscuridad. Los días siguientes trajeron una rutina inesperada a la vida de Rosa. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, encendía el fogón y preparaba café y tortillas para dos. Don Tomás había resultado ser un huésped discreto y agradecido. Ayudaba en lo que podía: barrer el patio guiándose con el bastón, lavar los trastes tocándolos cuidadosamente, organizar la leña que Rosa traía del monte. Era extraño tener compañía después de 5 años de soledad. Al principio, ambos se movían con cautela alrededor del otro, como dos animales heridos aprendiendo a confiar. Pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a fluir naturalmente. Una tarde, mientras Rosa desgranaba maíz sentada en el patio y don Tomás descansaba en una silla a su lado, el anciano finalmente compartió parte de su historia. «Nací en Ciudad de México», comenzó con voz suave. «Hace 62 años, en una familia de clase media. Mi padre era contador, mi madre maestra de primaria». Rosa dejó de desgranar por un momento, prestándole toda su atención. «Estudié medicina en la Universidad Nacional», continuó Tomás. «Me especialicé en oftalmología. Pasé 30 años operando ojos, devolviendo la vista a personas como nosotros». Rosa sintió que se le cortaba la respiración. «¿Usted era doctor de ojos?» «Lo era». La voz de Tomás se llenó de amargura. «Uno muy bueno, según decían. Operé cataratas, glaucoma, desprendimientos de retina. Miles de cirugías exitosas. Trabajé en hospitales privados, gané buen dinero. Tenía una vida cómoda». «¿Qué pasó?», preguntó Rosa suavemente. Tomás guardó silencio por un largo momento. Rosa escuchó su respiración irregular, como si estuviera luchando contra emociones difíciles. «Hace 5 años, comencé a tener problemas con mi vista. Al principio lo ignoré. Pensé que era cansancio, que trabajaba demasiadas horas. Pero empeoró rápidamente. Los diagnósticos fueron devastadores: degeneración macular avanzada, irreversible». Irónico, ¿verdad? Un oftalmólogo que se queda ciego. «Lo siento mucho, don Tomás. No pude seguir operando. Tuve que retirarme. Mi esposa, Elena, se quedó conmigo al principio. Pero la ceguera me cambió. Me volví amargado, resentido. Empecé a beber para olvidar lo que había perdido. Perdí todo mi dinero en malas inversiones, en el alcohol, en la autocompasión». Rosa sintió lágrimas acumulándose en sus ojos nublados. La historia de aquel hombre era más trágica de lo que había imaginado. «Elena me dejó hace 2 años. No la culpo. Me había convertido en un monstruo, en alguien irreconocible. Mis hijos, 2 hijos que no me hablan desde entonces, se fueron con ella. Perdí mi casa. Perdí todo. Terminé en la calle, vagando sin rumbo». «¿Y cómo llegó hasta acá?». «A Oaxaca». «No lo sé realmente. Viajaba en autobuses cuando tenía dinero. Caminaba cuando no. Me corrían de las ciudades, de los albergues. Algunos me golpeaban, me robaban lo poco que tenía. Llegué a este pueblo hace 2 semanas, durmiendo donde podía, mendigando comida. Y entonces la encontré a usted». Rosa extendió su mano y tocó el brazo de Tomás. «Todos cometemos errores, don Tomás. Todos caemos. Lo importante es levantarse». «Ya no sé si puedo levantarme», murmuró el anciano. «He perdido todo. Mi profesión, mi familia,
mi dignidad, mis ojos. ¿Qué me queda? Le queda la vida, dijo Rosa con firmeza. Y le queda el conocimiento que tiene en la cabeza. Usted fue médico, don Tomás. Eso nadie se lo puede quitar. Tomás soltó una risa amarga. ¿De qué me sirve ese conocimiento ahora? No puedo operar, no puedo leer, no puedo hacer nada de lo que sabía hacer. Puede enseñar, puede aconsejar, puede usar su experiencia para ayudar a otros. ¿Quién va a escuchar a un vagabundo ciego? Yo lo escucho. Rosa apretó su brazo suavemente. Y sé que hay bondad en usted todavía. Si no la hubiera, no estaría aquí compartiendo su dolor conmigo. El silencio que siguió fue largo pero no incómodo. Ambos permanecieron sentados en el patio, sintiendo la brisa fresca de la tarde, escuchando los sonidos del pueblo, perros ladrando, niños jugando en la calle, el rumor distante del arroyo. ¿Y usted, Rosa? Preguntó finalmente Tomás. ¿Cuál es su historia? Rosa sonrió tristemente y retomó el desgrane del maíz. Mi historia es más simple que la suya, don Tomás. Nací aquí, en este mismo pueblo. Mi madre era curandera. Conocía todas las plantas medicinales de la región. Me enseñó todo lo que sabía antes de morir. Me casé joven, a los 18, con Joaquín Méndez, un campesino bueno y trabajador. ¿Tuvieron hijos? 3. Marco, el mayor, tiene 35 años. Luego Sandra, de 32, y el más chico, Rubén, de 29. Los 3 se fueron al norte, a Estados Unidos, buscando una vida mejor. Trabajan en la construcción, en restaurantes, mandando dinero cuando pueden. ¿Los extraña? Cada día. La voz de Rosa se quebró ligeramente. Pero entiendo por qué se fueron. Aquí no hay oportunidades para los jóvenes. La tierra ya no da como antes, el trabajo escasea. Quiero que tengan una vida mejor que la mía. ¿Y su esposo? Joaquín murió hace 5 años. Infarto fulminante mientras trabajaba en la milpa. Tenía apenas 53 años. Fue muy rápido. No sufrió, pero me dejó sola de un día para otro. Lo siento. Así es la vida. Desde entonces he sobrevivido haciendo y vendiendo tortillas, cultivando un poco de maíz y frijol. No es mucho, pero me alcanza para vivir con dignidad. ¿Cuándo comenzó a perder la vista? Hace como 3 años noté que las cosas se veían borrosas. Al principio pensé que necesitaba lentes. Fui al centro de salud y el doctor me dijo que tengo cataratas en ambos ojos. Me explicó que necesito operarme, pero cuesta muchísimo dinero. Dinero que no tengo. ¿Cuánto le dijeron que cuesta? Como 30,000 pesos. Para mí es una fortuna imposible. Tomás se quedó pensativo. Rosa no podía ver su expresión, pero sintió un cambio en su energía, como si estuviera procesando algo importante. Las cataratas son tratables, dijo Tomás lentamente. Es una cirugía relativamente simple cuando se hace a tiempo. Pero si se dejan avanzar demasiado. Ya sé, interrumpió Rosa. El doctor me dijo lo mismo. Que si espero mucho más, podría quedarme completamente ciega sin posibilidad de recuperación. ¿Pero qué puedo hacer? No tengo el dinero. Debe haber programas de gobierno, brigadas médicas. En las ciudades tal vez. Aquí, en los pueblos olvidados como este, esas cosas casi nunca llegan. Y cuando llegan, hay listas de espera de meses o años. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo con tonos que ambos solo podían imaginar. Rosa se levantó con cuidado y comenzó a recoger el maíz desgranado. Venga, don Tomás. Voy a preparar la cena. Hoy tengo frijoles negros y puedo hacer unas quesadillas. Mientras preparaban la comida juntos, moviéndose con la torpeza compartida de los que no ven bien, Rosa sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No sabía por qué exactamente. Tal vez era simplemente el consuelo de no estar sola, de tener a alguien con quien compartir sus miedos y sus penas. O tal vez era algo más profundo, una intuición de que las cosas estaban a punto de cambiar. Esa noche, después de cenar y antes de retirarse a dormir, Tomás le habló desde la oscuridad de su cuarto. Rosa, gracias por todo lo que ha hecho por mí. Usted me salvó la vida, aunque probablemente no lo sepa. No exagere, don Tomás. Solo le di un lugar donde dormir y algo de comer. No, es más que eso. Me dio algo que había perdido: esperanza de que todavía hay gente buena en el mundo.
y quiero devolverle ese regalo de alguna manera. No sé cómo todavía, pero lo haré. Se lo prometo. Rosa sonrió en la oscuridad, sin saber que aquella promesa cambiaría su vida para siempre. Las semanas transcurrieron en una rutina reconfortante. Don Tomás se había integrado a la vida de Rosa de manera natural, como si siempre hubiera pertenecido a ese pequeño espacio. Cada mañana, Rosa lo escuchaba levantarse temprano, el sonido de sus pasos tanteando el camino hacia el patio para lavarse la cara con el agua fría del tinaco. Era un sábado por la mañana cuando todo comenzó a cambiar. Rosa estaba en el mercado, en su lugar de siempre, cuando escuchó una conversación entre dos mujeres del pueblo que se habían detenido cerca de su puesto. ¿Oíste que viene una brigada médica al pueblo?, decía una voz que Rosa reconoció como la de Maribel, la maestra de la escuela primaria. ¿En serio? ¿Cuándo?, respondió la otra mujer. La próxima semana. Van a hacer consultas gratis en el centro de salud. Traen doctores de la ciudad, especialistas en varias cosas. Rosa sintió que el corazón le daba un vuelco. Con manos temblorosas, se inclinó hacia donde venían las voces. Disculpen, ¿dijeron que viene una brigada médica? Sí, doña Rosa, respondió Maribel acercándose. Lo anunció el presidente municipal ayer en la tarde. Vienen doctores de Oaxaca de Juárez. Van a estar 3 días dando consultas gratuitas. ¿Sabes si traen oftalmólogo? La voz de Rosa temblaba de esperanza. Pues no estoy segura de todas las especialidades, pero puede ir a preguntar al Palacio Municipal. Ahí tienen la lista completa. Cuando Rosa regresó a casa esa tarde, encontró a don Tomás sentado en el patio, pelando chayotes para la comida. Le contó inmediatamente sobre la brigada médica, su voz llena de una emoción contenida. Don Tomás, ¿cree que podría ser mi oportunidad? Si traen un oftalmólogo, tal vez pueda hacerme revisar sin costo. Tomás dejó de pelar y levantó su rostro hacia ella, sus ojos ciegos fijos en un punto indefinido. Rosa, las brigadas médicas generalmente solo hacen consultas y diagnósticos. Rara vez tienen el equipo para hacer cirugías de cataratas. Esas requieren un quirófano estéril, equipo especializado. Pero al menos podría tener una consulta actualizada. ¿No? Hace 2 años que no veo a un especialista. Sí, eso sí, admitió Tomás. Sería bueno que la revisaran. Tal vez puedan darle opciones, orientarla sobre programas de gobierno que desconoce. Esa noche, Tomás se quedó despierto mucho tiempo después de que Rosa se fuera a dormir. Acostado en su petate, mirando hacia un techo que no podía ver, su mente trabajaba febrilmente. Había pasado más de un mes desde que Rosa lo había acogido en su casa. Un mes de recuperar algo de su humanidad perdida, de sentirse valorado nuevamente, de tener un propósito más allá de simplemente sobrevivir otro día. Rosa le había devuelto la vida, y ahora él tenía la oportunidad de devolverle algo infinitamente más valioso, su vista. Pero había un problema enorme que lo atormentaba cada vez que pensaba en ello. Él ya no era el doctor Tomás Ramírez, cirujano oftalmólogo respetado. Era un vagabundo sin cédula profesional, sin credenciales, sin manera de probar quién había sido alguna vez. Su cédula y todos sus documentos se habían perdido hacía años, robados o extraviados en su caída al abismo. Durante los días siguientes, mientras Rosa salía a vender sus tortillas, Tomás se dedicó a una tarea secreta. Había notado que Rosa guardaba en un cajón de la cocina algunos implementos básicos, tijeras, agujas de coser, un pequeño cuchillo bien afilado que usaba para cortar verduras. También había visto que tenía alcohol para desinfectar cortadas y heridas. Una tarde, cuando Rosa mencionó casualmente que iría a visitar a doña Lupita y que tardaría un par de horas, Tomás supo que era su oportunidad. En cuanto escuchó los pasos de Rosa alejándose por el camino de tierra, se levantó con determinación. Con las manos temblorosas, comenzó a buscar en los cajones de la cocina. Palpó cada objeto cuidadosamente: el cuchillo filoso, las tijeras, el alcohol, algunos trapos limpios. Los llevó todos a su cuarto y los colocó sobre una pequeña mesa que Rosa le había dado para sus cosas. Entonces, guiándose únicamente por el tacto y por 30 años de memoria muscular, Tomás comenzó a limpiar meticulosamente cada instrumento con el alcohol. Sus manos, que habían realizado miles de cirugías exitosas, se movían con una precisión instintiva a pesar de la ceguera. Si viene un oftalmólogo en esa brigada,
murmuró para sí mismo. Yo estaré preparado. Aunque no pueda ver, todavía recuerdo cada paso de una cirugía de cataratas. Cada incisión, cada movimiento, cada detalle. Sabía que lo que estaba considerando era una locura. Operar a ciegas era algo que ningún médico cuerdo intentaría. Pero también sabía que Rosa no tenía otras opciones. Si la brigada médica no podía ayudarla, si no había programas de gobierno disponibles, ella quedaría ciega permanentemente en cuestión de meses. Durante toda esa semana, mientras Rosa dormía, Tomás practicaba en secreto. Usando trozos de tela, simulaba los movimientos de una cirugía de cataratas, recordando cada paso con precisión fotográfica. Facoemulsificación, extracción del cristalino opaco, inserción del lente intraocular. Lo había hecho tantas veces que su cuerpo recordaba los movimientos incluso cuando sus ojos no podían guiarlo. El miércoles llegó el día de la brigada médica. Rosa se levantó más temprano que de costumbre, nerviosa y esperanzada. Se puso su mejor huipil, el que guardaba para ocasiones especiales, y se peinó cuidadosamente el cabello canoso en una trenza. ¿Me acompaña al centro de salud, don Tomás?, preguntó mientras preparaban el desayuno. Por supuesto, Rosa. No la dejaría ir sola. El centro de salud estaba abarrotado cuando llegaron. Personas de todo el pueblo y comunidades cercanas habían acudido para aprovechar las consultas gratuitas. La fila serpenteaba desde la entrada del edificio hasta la calle. Rosa y Tomás hicieron fila durante más de 2 horas bajo el sol abrasador. Finalmente, una enfermera se acercó con una lista en la mano. ¿Qué especialidad necesitan? Oftalmología, respondió Rosa. Tengo cataratas avanzadas. La enfermera revisó su lista y frunció el ceño. Lo siento mucho, señora, pero el oftalmólogo que venía tuvo una emergencia familiar y no pudo venir. Solo tenemos médico general, dentista y ginecólogo. Rosa sintió que el mundo se le venía encima. Había puesto todas sus esperanzas en esa brigada. ¿Está segura? No hay ninguna posibilidad. Lo lamento de verdad, pero puede pasar con el médico general. Tal vez él pueda referirla a algún programa en la ciudad. Cuando salieron del centro de salud 1 hora después, Rosa llevaba en la mano una hoja con referencias a hospitales en Oaxaca de Juárez y números telefónicos de programas gubernamentales que probablemente tenían listas de espera de años. Era lo mismo que le habían dicho antes, ninguna solución real. No importa, Rosa, dijo Tomás mientras caminaban de regreso. Encontraremos otra manera. Pero Rosa ya no escuchaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras caminaba en silencio, apoyándose fuertemente en su bastón. La esperanza que había sentido durante toda la semana se había evaporado, dejando solo un vacío oscuro en su pecho. Esa noche, después de una cena silenciosa, Rosa se retiró temprano a su cuarto. Tomás la escuchó llorar quedamente a través de la delgada pared de adobe. Cada sollozo era como un cuchillo en su corazón. Se quedó sentado en la oscuridad de su propio cuarto, las manos apretadas en puños sobre sus rodillas. Una batalla épica se libraba en su interior. Lo que estaba considerando era impensable, probablemente ilegal, definitivamente peligroso, pero también podía ser la única oportunidad de Rosa de conservar su vista. Tomás sabía que sus propios ojos estaban perdidos para siempre. La degeneración macular no tenía cura, no tenía reversión. Pero las cataratas de Rosa eran diferentes. Eran tratables, operables, curables. Y él sabía exactamente cómo hacerlo. La pregunta era, ¿podría hacerlo sin ver? 30 años de experiencia, murmuró para sí mismo en la oscuridad. Más de 5.000 cirugías exitosas. Mis manos conocen cada movimiento, cada incisión de 2.8 milímetros, cada paso del procedimiento. Pero también conocía los riesgos. Un solo error, una mano que temblara en el momento equivocado, una incisión mal calculada, y podría dejar a Rosa peor de lo que estaba. Podría destruir completamente su ojo, causar una infección que se extendiera al cerebro, incluso matarla si algo salía terriblemente mal. ¿Tenía derecho a arriesgar tanto? ¿Tenía derecho a tomar esa decisión por ella? Pero entonces recordó las palabras del médico general esa tarde. Sus cataratas están muy avanzadas, señora. Si no se opera pronto, en 3 o 4 meses estará completamente ciega, y llegado a ese punto, la cirugía será mucho más riesgosa y tal vez ya no sea efectiva.
3 o 4 meses. Ese era todo el tiempo que Rosa tenía antes de que la oscuridad la tragara para siempre. Tomás se levantó con determinación y caminó hacia el cuarto de Rosa. Tocó suavemente la puerta. «Rosa, ¿está despierta?» «Sí, don Tomás». La voz sonaba cansada, derrotada. «¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted». «Adelante». Tomás entró y se sentó en la única silla del cuarto, sabiendo por memoria dónde estaba. Rosa estaba acostada en su cama, su silueta apenas visible en la penumbra. «Rosa, tengo algo que decirle. Algo importante». Tomás respiró profundo. «Creo que puedo ayudarla. Creo que puedo operarla». Hubo un largo silencio. «¿Qué? Don Tomás, usted también está ciego. ¿Cómo podría?» «Escúcheme», interrumpió Tomás. «Sé que suena imposible. Sé que suena a locura. Pero realicé cirugías de cataratas durante 30 años. Mis manos conocen el procedimiento mejor que cualquier cosa en este mundo. No necesito mis ojos para hacer lo que he hecho miles de veces. Don Tomás, no puede estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. He estado practicando, recordando cada paso, cada movimiento. Sé exactamente qué hacer. Pero los riesgos. Podría salir terriblemente mal». «Sí», admitió Tomás. «Podría. No voy a mentirle. Hay riesgos significativos. Pero también sé lo que le dijeron hoy. En 3 o 4 meses estará completamente ciega si no hace nada. Y para entonces, puede que sea demasiado tarde incluso para una cirugía profesional». Rosa se incorporó en la cama, su mente trabajando furiosamente. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si me deja peor? Entonces viviré con esa culpa el resto de mi vida. La voz de Tomás temblaba. «Pero Rosa, usted me salvó cuando no tenía nada. Me dio dignidad cuando el mundo me había convertido en basura. Me dio un hogar cuando dormía bajo los árboles. Déjeme intentar devolverle aunque sea una fracción de lo que me ha dado». Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Rosa, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de miedo, de esperanza, de gratitud, todo mezclado en una emoción imposible de definir. «Necesito pensarlo», susurró finalmente. «Tómese todo el tiempo que necesite. Pero no demore demasiado. Cada día que pasa, las cataratas avanzan un poco más». Tomás se levantó y caminó hacia la puerta, dejando a Rosa sola con la decisión más importante de su vida. Durante 3 días, Rosa vivió en un tormento interno. No hablaba mucho, apenas comía, y pasaba horas sentada en el patio mirando hacia la nada con sus ojos nublados. Don Tomás respetaba su silencio, manteniéndose cerca pero sin presionarla. El lunes por la mañana, Rosa decidió visitar a doña Lupita. Necesitaba consejo. Necesitaba hablar con alguien de confianza sobre la decisión imposible que enfrentaba. Encontró a su amiga lavando ropa en un gran balde de plástico en su patio. Lupita levantó la vista cuando escuchó los pasos inciertos de Rosa. «Rosita, qué sorpresa. Pasa, pasa. ¿Quieres un café?» «Sí, comadre. Y necesito hablar contigo sobre algo muy serio». Se sentaron bajo la sombra de un árbol de aguacate, con tazas de café humeante en las manos. Rosa le contó todo, sobre don Tomás siendo doctor, sobre su propuesta de operarla a pesar de estar ciego, sobre los riesgos y las posibilidades. Lupita escuchó en silencio, su expresión pasando de sorpresa a preocupación y finalmente a algo parecido al horror. «Rosita, ¿estás loca?», exclamó cuando Rosa terminó. «Ese hombre quiere operarte estando ciego. Podría matarte. Podría dejarte peor de lo que estás. Lo sé, comadre. Créeme, lo sé. Pero también sé que en unos meses estaré completamente ciega, y ya no habrá nada que hacer. Entonces búscate el dinero para una cirugía de verdad». Hablamos con el sacerdote, organizamos una colecta en el pueblo, pedimos apoyo al gobierno municipal. Ya sabes que eso toma tiempo, comadre. Tiempo que no tengo. Y aunque juntáramos el dinero, ¿cuánto tardaría en conseguir una cita con un especialista? Meses. Años. Lupita tomó las manos de Rosa entre las suyas. «Entiendo tu desesperación, de verdad que sí. Pero esto es demasiado arriesgado. Ni siquiera sabes si ese hombre realmente fue doctor. Solo tiene su palabra. He convivido con él más de un mes, comadre. Conozco cómo habla, cómo piensa. Ese hombre tiene conocimiento médico real.
He visto cómo examina sus propios ojos, cómo habla sobre procedimientos con tanta precisión. No está mintiendo sobre ser doctor. Pero aun si fue doctor alguna vez, ¿cómo puede operar sin ver? Es imposible, Rosita. Va contra toda lógica. Rosa se quedó callada, bebiendo su café lentamente. Sabía que Lupita tenía razón en muchos sentidos. Era una locura. Era arriesgado. Era potencialmente suicida. Pero también sabía otra cosa. La oscuridad se estaba cerrando sobre ella más rápido cada día. Esta mañana no había podido distinguir la diferencia entre el azúcar y la sal en su cocina. Ayer se había tropezado con una piedra que solía esquivar fácilmente. Su mundo se estaba reduciendo a sombras y formas borrosas. ¿Qué harías tú en mi lugar, comadre?, preguntó finalmente Rosa. Lupita suspiró profundamente, soltando las manos de Rosa. No lo sé, Rosita. Honestamente no lo sé. Tal vez haría lo mismo que estás considerando. Pero eso no significa que sea la decisión correcta. Cuando Rosa regresó a su casa esa tarde, encontró a don Tomás en el patio, organizando meticulosamente los instrumentos que había estado preparando. Los había lavado y desinfectado una y otra vez, dispuestos sobre un trapo limpio como soldados en formación. Don Tomás, llamó Rosa desde la puerta. Él se volvió hacia su voz, sus manos deteniéndose en el aire. Rosa, tengo algunas preguntas que hacerle. Preguntas importantes. Por supuesto. Las que sean. Rosa entró y se sentó frente a él, sus ojos nublados tratando de enfocar su rostro. ¿Cuántas cirugías de cataratas ha hecho en su vida? 5.237, respondió Tomás sin dudar. Llevaba un registro meticuloso de cada procedimiento. ¿Cuántas salieron mal? Tomás guardó silencio por un momento. 17 tuvieron complicaciones. Infecciones postoperatorias en su mayoría, algunas debido a condiciones preexistentes del paciente que no conocíamos. Todas se resolvieron con tratamiento antibiótico. Ningún paciente quedó peor de cómo llegó a mí. Ninguno, afirmó Tomás con firmeza. Tenía un récord del 99.7% de éxito. Era uno de los mejores en mi campo. ¿Y ahora? ¿Sin poder ver? Ahora. Tomás extendió sus manos frente a él. Estas manos han hecho el mismo procedimiento tantas veces que podrían hacerlo dormidas. Conozco cada paso por memoria muscular. La incisión de 2.8 milímetros en el ángulo correcto. La facoemulsificación del cristalino opaco. La aspiración cuidadosa. La inserción del lente intraocular plegado. El cierre hermético de la incisión. Pero sin ver, ¿cómo sabría si algo va mal? Por el tacto. Por la respuesta del tejido. Un cirujano experto no solo opera con los ojos, Rosa. Opera con las manos, con el instinto, con años de experiencia que se convierten en conocimiento intuitivo. Rosa se frotó los ojos cansados. ¿Qué necesitaría para la cirugía? Tomás se animó ligeramente, aunque trató de contenerse. No mucho, en realidad. El procedimiento moderno de facoemulsificación requiere equipo especializado que no tenemos. Pero existe una técnica más antigua, extracapsular, que puedo realizar con instrumentos básicos. Necesitaría cuchillo filoso y esterilizado para la incisión, tijeras pequeñas y precisas, aguja e hilo quirúrgico. O en su defecto, hilo de coser esterilizado, alcohol y agua hervida para esterilización, antibióticos orales para prevenir infección, un lugar limpio y bien iluminado para trabajar, y su confianza absoluta. ¿Cuánto dolor habría? Le administraría anestesia local usando gotas anestésicas. En el centro de salud debe haber algunas. Puedo conseguirlas. No sentirá dolor durante el procedimiento, solo presión. Después habrá algo de molestia, pero manejable. ¿Y si sale mal? Sea honesto conmigo, don Tomás. ¿Cuál es el peor escenario? Tomás respiró profundo antes de responder. El peor escenario es perforación ocular, hemorragia intraocular, infección severa que se extienda, pérdida completa de la visión en ese ojo. En casos extremos, pérdida del ojo mismo o infección que se extienda al cerebro. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esos son riesgos terribles. Sí, admitió Tomás. Son riesgos reales y terribles. No voy a endulzarle la realidad, pero también debo decirle que conozco este procedimiento como la palma de mi mano.
He navegado complicaciones peores que las que usted presenta. Sus cataratas son densas, pero no hay otras comorbilidades aparentes. Es un candidato ideal para cirugía. Excepto por el pequeño detalle de que mi cirujano está ciego. Excepto por eso. Tomás intentó sonreír, pero la tensión en su rostro era evidente. Rosa se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el patio que apenas podía distinguir. Necesito una noche más para pensarlo. ¿Puede darme eso? Todo el tiempo que necesite. Rosa. Esta tiene que ser completamente su decisión. Esa noche, Rosa se acostó temprano pero no pudo dormir. Miraba hacia el techo oscuro que no podía ver, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo, perros ladrando a lo lejos, el viento susurrando entre los árboles, el canto de los grillos. Pensó en sus hijos, tan lejos en el norte. ¿Qué dirían si supieran lo que estaba considerando? Probablemente le suplicarían que no lo hiciera, que esperara, que encontrara otra manera. Pero ellos no entendían lo que era vivir cada día con la oscuridad cerrándose más y más, sabiendo que pronto no quedaría nada más que negrura absoluta. Pensó en su difunto esposo, Joaquín. Él había sido un hombre práctico, de decisiones rápidas y valientes. ¿Qué habría hecho él en su lugar? Probablemente exactamente lo que ella estaba considerando, arriesgarlo todo por una oportunidad de mantener su independencia, su capacidad de trabajar, de ver el mundo. Pensó en don Tomás, ese hombre quebrado que había llegado a su vida como un mendigo y ahora le ofrecía la posibilidad de un milagro. ¿Era realmente un milagro? ¿O era simplemente un hombre desesperado tratando de redimirse a través de un acto de locura compartida? Mientras las horas pasaban lentamente, Rosa llegó a una conclusión. No era una conclusión racional, no era lo que la lógica dictaba, pero era su decisión, y estaba en paz con ella. Cuando el primer rayo de luz comenzó a filtrarse por la ventana, Rosa se levantó y caminó hacia el cuarto de don Tomás. Tocó suavemente la puerta. «¿Don Tomás? ¿Está despierto?» «Sí, Rosa. No he dormido». «Yo tampoco». Rosa respiró profundo. «He tomado una decisión». Tomás se incorporó en su petate, su corazón latiendo fuertemente. «¿Y cuál es?» «Quiero que me opere. Quiero intentarlo». El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Tomás habló, su voz temblorosa con emoción. «¿Estás segura? ¿Completamente segura? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». «Estoy segura», afirmó Rosa con una calma que la sorprendió a ella misma. «Si voy a quedar ciega de todas formas, prefiero quedar ciega intentando salvar mi vista que quedar ciega sin hacer nada. Al menos así tendré el consuelo de saber que lo intenté. Rosa, no sabe lo que significa para mí que confíe en mí de esta manera». «Lo sé, don Tomás. Por eso lo hago. Porque confío en usted. Porque creo que usted realmente fue el doctor que dice haber sido. Y porque creo que Dios lo trajo a mi puerta por una razón». Tomás se levantó y caminó hacia Rosa, extendiendo sus manos hasta encontrarlas de ella. Las apretó con firmeza. «Le prometo que haré todo lo que esté en mi poder para que esto salga bien. Dedicaré cada gramo de conocimiento, cada bit de experiencia, cada fibra de mi ser a devolverle su vista. Lo juro por todo lo que alguna vez fue sagrado para mí». «Lo sé». Rosa apretó sus manos en respuesta. «¿Cuándo empezamos?» «Necesito 2 días para preparar todo perfectamente. Para conseguir las gotas anestésicas del centro de salud, para esterilizar los instrumentos una y otra vez, para repasar mentalmente cada paso del procedimiento hasta que sea perfecto. El miércoles a primera hora», repitió Rosa. Ambos se quedaron parados en la penumbra del amanecer, 2 personas ciegas a punto de embarcarse en el acto de fe más grande de sus vidas. Un acto que podría restaurar la vista de una o destruir las vidas de ambas. Afuera, el sol continuaba su ascenso, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz. El pueblo de San Miguel Tlacotepec despertaba a un nuevo día, sin saber que en una pequeña casa de adobe se estaba gestando algo extraordinario, algo que cambiaría 2 vidas para siempre. Los 2 días siguientes transcurrieron en un frenesí controlado de preparativos. Don Tomás se movía por la casa con una determinación que Rosa no le había visto antes, como si hubiera recuperado un propósito perdido hacía mucho tiempo. El martes por la mañana, Tomás le pidió a Rosa que lo acompañara al centro de salud con un pretexto cuidadosamente elaborado. «Necesito que me ayude a conseguir algo»,
le dijo mientras caminaban por el camino polvoriento. Diremos que tengo una infección en el ojo y necesito gotas antibióticas. Con eso también nos darán gotas anestésicas. Y si sospechan algo, no lo harán. Solo somos dos personas ciegas buscando tratamiento básico. Nadie imaginaría lo que realmente planeamos hacer. En el centro de salud, la enfermera de turno, una mujer joven llamada Claudia, los atendió con amabilidad. Tomás describió síntomas falsos con precisión médica convincente, y Claudia, sin sospechar nada, le recetó gotas de cloranfenicol antibiótico y tetracaína anestésica. Use las gotas cada 6 horas, instruyó mientras entregaba los pequeños frascos. Y si los síntomas empeoran, regrese inmediatamente. Así lo haré, señorita. Muchas gracias. De regreso a casa, Rosa preguntó, ¿será suficiente con esas gotas? Más que suficiente, respondió Tomás. La tetracaína es un anestésico local excelente, y el antibiótico lo usaremos después de la cirugía para prevenir infección. El resto del día lo dedicaron a preparar la casa. Rosa, siguiendo las instrucciones precisas de Tomás, limpió profundamente la cocina, que se convertiría en su quirófano improvisado. Lavó las paredes con agua y jabón, trapeó el piso 3 veces, y cubrió la mesa donde se realizaría el procedimiento con sábanas limpias hervidas. Tomás, mientras tanto, preparaba sus instrumentos con meticulosidad obsesiva. Tomó el cuchillo más filoso de Rosa y lo afiló aún más con una piedra de amolar, probando su filo con extremo cuidado. Las tijeras pequeñas que Rosa usaba para bordar fueron limpiadas, afiladas y esterilizadas. El hilo de coser más fino fue hervido durante 30 minutos. Todo debe estar perfectamente limpio, explicaba Tomás mientras trabajaba. La infección es nuestro mayor enemigo. Un solo germen puede destruir todo el ojo. Por la tarde, doña Lupita apareció en la puerta, su expresión preocupada. Rosita, ¿puedo hablar contigo un momento? Rosa salió al patio con ella, y Lupita tomó sus manos con urgencia. He estado pensando en lo que me dijiste. No he podido dormir. Por favor, te lo suplico, reconsidéralo. Esto es una locura. Ya tomé mi decisión, comadre. Mañana don Tomás me operará. Dios mío. Lupita se llevó las manos a la boca. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si te mueres? Entonces moriré intentando recuperar mi vista, dijo Rosa con calma. Comadre, te quiero mucho. Has sido mi mejor amiga toda la vida. Pero esta es mi decisión y necesito que la respetes. Al menos déjame estar aquí cuando lo hagan. No puedo permitir que pases por esto sola. Tomás, que había escuchado la conversación desde adentro, salió al patio. Señora Lupita, aprecio su preocupación por Rosa, pero no puedo permitir que haya testigos. Si algo sale mal, no quiero que nadie más esté implicado. Rosa y yo asumimos toda la responsabilidad de lo que suceda. Pero ella necesita apoyo. Tendré su apoyo después, interrumpió Rosa. Cuando todo haya terminado, podrás venir y ayudarme durante la recuperación. Pero mañana, necesito que confíes en mí y en don Tomás. Lupita, las lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazó a Rosa con fuerza. Que Dios te proteja, comadre. Rezaré por ti toda la noche. Gracias, Lupita. Eso significa mucho para mí. Cuando su amiga se fue, Rosa sintió un nudo en el estómago. La realidad de lo que estaba a punto de hacer finalmente la golpeaba con toda su fuerza. Mañana, un hombre ciego abriría su ojo con un cuchillo. O recuperaría su vista, o la perdería para siempre. Esa noche, ninguno de los dos comió mucho. Rosa preparó caldo de pollo, pero ambos apenas probaron bocado. La tensión en la pequeña casa era palpable, como electricidad en el aire antes de una tormenta. ¿Tiene miedo, don Tomás?, preguntó Rosa mientras lavaban los platos juntos. Más miedo del que he tenido en toda mi vida, admitió él. No por mí, sino por usted. La responsabilidad que llevo sobre mis hombros es inmensa. Si algo le pasa, nada me va a pasar, dijo Rosa con más confianza de la que sentía. Usted sabe lo que hace. Confío en eso. He repasado el procedimiento 1000 veces en mi mente. Cada paso, cada movimiento, cada posible complicación. Estoy tan preparado como puedo estar. Entonces no hay más que hablar. Mañana será un nuevo comienzo para ambos. Tomás asintió,
aunque sabía que Rosa probablemente no podía ver el gesto. Se secó las manos en un trapo y volteó hacia ella. Rosa, antes de que hagamos esto, necesito que entienda exactamente lo que va a suceder. Paso por paso. Está bien. Dígame. Se sentaron en la pequeña sala, uno frente al otro, y Tomás comenzó a explicar con voz pausada. Primero, le aplicaré las gotas anestésicas en el ojo. Varias dosis, esperando entre cada una para que hagan efecto completo. Sentirá un ligero ardor al principio, pero luego el ojo se adormecerá. Rosa asintió, sus manos apretadas sobre su regazo. Luego la acostaré en la mesa de la cocina. Necesitará estar completamente inmóvil durante todo el procedimiento. Absolutamente inmóvil. Cualquier movimiento brusco podría ser catastrófico. Entiendo. Estaré quieta como piedra. Haré una pequeña incisión en la parte superior del ojo, en el limbo corneal. Es una incisión de apenas 3 milímetros, pero debe ser precisa. Usted no sentirá dolor, solo presión. ¿Cuánto tiempo tomará? La cirugía completa, si todo sale bien, entre 20 y 30 minutos. Pero para usted parecerán horas. Necesitará ser fuerte, Rosa. Muy fuerte. Lo seré. Una vez que haga la incisión, voy a extraer el cristalino opaco. Es la parte más delicada. Debo romperlo cuidadosamente y sacarlo en pedazos sin dañar las estructuras circundantes. Esto es donde mi experiencia será puesta a prueba más duramente. La voz de Tomás temblaba ligeramente, y Rosa extendió su mano para tocarla de él. Lo va a hacer bien. Lo sé. Después de extraer el cristalino opaco, el ojo quedará sin lente natural. En una cirugía moderna, insertaría un lente intraocular artificial. Pero no tenemos ese lujo. Su ojo quedará afáquico, sin lente. Esto significa que después de la cirugía necesitará lentes de contacto o anteojos especiales de alta graduación para ver con claridad. Pero veré, ¿verdad? Sí, verá. No perfectamente al principio. Todo estará borroso y distorsionado. Pero verá luz, formas, colores. Y con los lentes correctos, su visión puede acercarse casi a lo normal. Eso es más de lo que tengo ahora. Finalmente, cerraré la incisión con sutura. 3 o 4 puntos microscópicos. Luego vendará el ojo y comenzará el periodo de recuperación más importante. Las primeras 48 horas serán cruciales. ¿Qué puede salir mal durante la recuperación? Tomás suspiró profundamente. Infección es lo principal. Por eso le daré antibióticos agresivamente. También puede haber inflamación excesiva, hemorragia retardada, aumento de presión intraocular. Tendremos que estar muy atentos a cualquier señal de complicación. ¿Y usted podrá detectar esas señales sin ver? Le enseñaré a usted a detectarlas. Dolor severo, secreción anormal, enrojecimiento extremo. Cualquiera de esos síntomas y tendremos que ir inmediatamente a un hospital en la ciudad. Rosa se quedó en silencio, procesando toda la información. Era mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado. Pero su determinación no flaqueaba. Una última cosa, dijo Tomás. Operaré solo un ojo. El derecho, que según lo que me ha descrito, tiene la catarata menos avanzada. Dejaremos el izquierdo sin tocar por ahora. Si la cirugía es exitosa, podríamos considerar operar el segundo ojo semanas después. Pero uno a la vez. Está bien. Solo uno. Ahora debería intentar dormir. Necesita estar descansada mañana. ¿Y usted? Yo. No creo que pueda dormir esta noche. Rosa se levantó y caminó hacia su cuarto, pero se detuvo en el umbral. Don Tomás, sin importar lo que pase mañana, quiero que sepa que no lo culpo de nada. Esto es mi elección, mi responsabilidad, y estoy agradecida de que esté dispuesto a intentarlo. Gracias, Rosa. Eso significa más de lo que puede imaginar. Rosa se metió a su cama pero, al igual que Tomás había predicho, el sueño no llegaba. Se quedó acostada en la oscuridad, escuchando los latidos de su propio corazón, preguntándose si mañana a esta hora podría ver nuevamente el mundo, o si estaría sumida en una oscuridad aún más profunda. En el cuarto contiguo, Tomás estaba sentado en su petate, sus manos extendidas frente a él en la oscuridad. Las movía lentamente, practicando los movimientos de la cirugía una vez más. Incisión, extracción, sutura. Cada gesto tenía que ser perfecto. Por favor, Dios, murmuró,
Si existes, si me estás escuchando, guía mis manos mañana. No por mí, sino por ella. Rosa merece ver de nuevo. Merece tener una segunda oportunidad. Yo he desperdiciado la mía, pero no dejes que pague por mis errores. Las horas pasaron con dolorosa lentitud. Tomás escuchó el canto del gallo anunciando el amanecer. Había llegado el día. Se levantó con las piernas temblorosas y caminó hacia la cocina. Todo estaba preparado. La mesa limpia cubierta con sábanas blancas, los instrumentos esterilizados dispuestos en orden perfecto, las gotas anestésicas, el agua hervida, los trapos limpios. Escuchó a Rosa levantarse en su cuarto, sus pasos lentos acercándose. Cuando apareció en la puerta de la cocina, Tomás volteó hacia ella. «Buenos días, Rosa». «Buenos días, don Tomás». «¿Está listo?» «Lo estoy». «¿Y usted?» Rosa respiró profundo, llenando sus pulmones de aire. «Lista. Entonces comencemos». Rosa se acercó a la mesa y, con ayuda de Tomás, se recostó sobre las sábanas limpias. La madera era dura bajo su espalda, pero se acomodó lo mejor que pudo. Sentía su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Tomás podía escucharlo. Tomás tomó el frasco de gotas anestésicas, con manos que temblaban ligeramente. Quitó la tapa. Se inclinó sobre Rosa, usando sus dedos para localizar su ojo derecho con suavidad. «Voy a aplicar las primeras gotas. Puede arder un poco. Adelante». Tomás inclinó el frasco y dejó caer 2 gotas directamente en el ojo de Rosa. Ella parpadeó instintivamente, sintiendo el líquido frío y el ligero ardor que siguió. «Bien. Ahora esperaremos 5 minutos y aplicaré más». Durante esos 5 minutos, ninguno habló. El silencio de la pequeña casa era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj viejo en la pared y el canto ocasional de un pájaro afuera. Tomás aplicó más gotas. Luego más. Cada 5 minutos, una nueva dosis, hasta que el ojo de Rosa estaba completamente adormecido. Cuando Tomás tocaba su párpado, ella ya no sentía nada. «¿Puede sentir esto?», preguntó, presionando suavemente el ojo. «No. No siento nada». «Perfecto. La anestesia está funcionando. Ahora voy a comenzar. Recuerde, completamente inmóvil. Sin importar lo que sienta o escuche, no se mueva». «No me moveré». Tomás tomó el cuchillo esterilizado, sus dedos cerrándose alrededor del mango con familiaridad. Había sostenido instrumentos quirúrgicos miles de veces, pero nunca con tanta aprensión como ahora. Con su mano izquierda, localizó el ojo de Rosa, palpando suavemente el globo ocular a través del párpado cerrado. Sus dedos encontraron el limbo, el borde entre la córnea y la esclera. Ese era su punto de referencia.